Pues bien, hoy seguimos con nuestro viaje por el Muro de los Gigantes históricos y hoy agárrate bien porque le toca a uno que, nomás de mencionarlo, seguro te va a generar algo en el estómago. Para bien o para mal, es Carlos Salinas de Gortari. Para muchos, el villano favorito de México, el símbolo de la tecnocracia neoliberal, de la privatización salvaje, del fraude electoral del 88, del chupacabras. En realidad la lista es larga, pero hoy, fiel a nuestra promesa, la verdad es que no estamos aquí para lincharlo, tampoco para aplaudirle. Estamos aquí para hacer algo mucho más interesante, algo que nos toca directamente en la guerra de mensajes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es que vamos a desarmar el mensaje de su maquinaria de comunicación. Porque si algo fue Salinas, fue un arquitecto genial de la percepción. Un tipo que entendió, quizá mejor que nadie antes que él en México, que la política moderna no se trata solo de gobernar. Se trata fundamentalmente de construir una realidad. Y lo hizo con una creatividad y una precisión que hay que admitirlo. Fueron magistrales, hasta que todo se le derrumbó de una forma espectacular. Así que hoy no vamos a hablar tanto de su biografía, sino lo que vamos a hacer es que vamos a desmembrar ese discurso, de sus armas de comunicación, de cómo le habló a un México específico y lo sedujo, y de que por qué ese mismo mensaje, tan cuidadosamente construido, terminó volviéndose en su contra. Así que vamos a meternos en la mente de uno de los grandes estrategas en la guerra de los mensajes. Para entender la genialidad y la peligrosidad del mensaje de Salinas, primero tenemos que meternos en los zapatos de México de 1988. El país venía de 2 décadas perdidas económicamente, una inflación brutal de 3 dígitos, devaluaciones constantes, una deuda externa que nos ahogaba, la gente estaba cansada, estaba empobrecida y sobre todo profundamente desesperanzada. El futuro se veía gris, por no decir que negro. Además, veníamos del trauma colectivo del terremoto del 85 en la Ciudad de México. Ese momento terrible donde la sociedad civil tuvo que salir a remover los escombros con sus propias manos porque el gobierno de Miguel de la Madrid se vio muy lento, se vio rebasado, estuvo paralizado. Esa experiencia dejó una herida profunda, pero también sembró una semilla de organización ciudadana y sobre todo de desconfianza hacia el poder. Y para rematar este cuadro, Salinas llega a la presidencia tras unas elecciones muy polémicas de la historia moderna, la famosa caída del sistema, donde las sospechas de un fraude masivo contra Cuauhtémoc Cárdenas fueron y siguen siendo muy grandes. La legitimidad de su origen estaba, por decirlo suavemente, estaba por los suelos. Y era el escenario perfecto para un mensaje disruptivo. La gente no quería más de lo mismo. Necesitaba creer en algo nuevo. Necesitaba alguien que les ofreciera una salida. Y Salinas, que tenía un doctorado en Harvard, su imagen de tecnócrata joven, moderno, brillante y pelón, que eso rompió el molde, llegó con una oferta muy bien empaquetada bajo el brazo. Y aquí es donde Salinas despliega su maestría comunicacional. En lugar de solo dar discursos de macroeconomía que nadie entendía y que probablemente no eran muy alentadores, ¿qué fue lo que hizo? Él lanzó su programa estrella, un programa que se llamó el Programa Nacional de Solidaridad, PRONASOL. Y ojo aquí, porque esto no fue un programa social para combatir la pobreza extrema. O sea, sí lo fue, pero en realidad fue una obra maestra de comunicación política. Fue una campaña de marketing directo al corazón y al estómago de los más necesitados. Su mensaje central
El concepto era simple, pero devastadoramente efectivo. Olvídate de la grilla de los partidos, olvídate de la lucha de las clases que asustaba a muchos. El mensaje era emocional, era unificador. Juntos podemos salir adelante. El gobierno, este gobierno, está de tu lado. Solidaridad. ¿Qué palabra? Solidaridad. En un país como México, con profundos valores comunitarios, pero también terriblemente dividido por la desigualdad, que estaba tan marcada. Los pobres eran pobres y los ricos eran ricos. Esa palabra era música para los oídos. Creaba un sentimiento de comunidad, de esfuerzo compartido. Era impecable desde el punto de vista del branding político. Y aquí viene lo brillante. Y si quieres, lo maquiavélico de esta estrategia. ¿A quién le hablaba Salinas con solidaridad? No le hablaba a los intelectuales que escribían en los periódicos. No le hablaba a la clase media universitaria. No le hablaba a Cárdenas ni al PAN. No. Salinas, con una precisión de francotirador, les habló directamente a los olvidados, a la base de la pirámide social. Les habló a la gente de las comunidades rurales más apartadas, de las colonias populares urbanas, a aquellos que no entendían ni les importaban las complejidades del Tratado de Libre Comercio, o no entendían lo que era la inflación, pero la vivían. Pero ¿qué si sabían perfectamente lo que era caminar kilómetros por agua, vivir sin luz eléctrica, tener piso de tierra en sus casas o no tener una clínica cercana para poder atender a sus hijos? Salinas entendió eso. Salinas entendió que para construir una base de poder sólida, para poder ganar legitimidad y para saltarse las críticas de la élite pensante y de los medios, tenía que ir directo al corazón de la gente, a esa gente que sentía que nadie nunca le había escuchado. Les ofreció no solo obras materiales, que sí eran necesarias, pero les ofreció algo más poderoso. Les ofreció visibilidad, les ofreció dignidad, les ofreció reconocimiento. Les dijo: ustedes son parte importante de este proyecto nacional. Se escuchaba muy bonito. ¿Cómo lo hizo? Vamos a ver. Lo que hizo Salinas es que él orquestó una campaña multimediática digna de una superproducción. Primero, el nombre y el logotipo. Solidaridad. Genial. Estaba muy sencillo, era memorable. Puro branding efectivo que se repetía hasta en la sopa. Donde quiera que ibas, veías solidaridad, solidaridad, visualmente. Lo escuchabas en la radio. ¿Qué más vendió? Él vendió a un presidente cercano. Salinas rompió el molde del presidente intocable de Los Pinos. Creó un personaje mediático que se quitaba el saco, se arremangaba la camisa, se ensuciaba los zapatos, zapatos caros, por cierto, pero pues llenos de lodo, ¿verdad? Iba personalmente a las comunidades más remotas a inaugurar una pequeña obra, una escuela, un dispensario, el sistema de agua. Y cada visita que hacía era un evento mediático perfectamente bien coreografiado por parte de todos. Las cámaras de Televisa siempre estaban listas. Los comerciales. Era una joya propagandística emocional. Y aquí es donde llegamos a la cumbre de su estrategia, a la verdadera joya de la corona, porque los comerciales de solidaridad eran una genialidad. Chécate este. ¡Don Beto! ¡Don Beto! ¡Don Beto! ¡Don Beto! ¿Qué pasó? Ya no vamos a usar burros para cargar la mercancía. Ya podemos sacar a los enfermos. ¡Ya tenemos carretera! ¿Y ahora qué mosca te picó? La carretera que hemos esperado tantos años. No me cotorrees, Jacinto. Le estoy hablando en serio. ¿Se acuerda del comité de solidaridad que hicimos? ¿Sí? Pues ya está todo listo. Y mañana es el gran día. Todo el trabajo que hicimos para construirla, mañana lo veremos como una realidad. Mañana se inaugura nuestra carretera. Ahora, ¿pero por qué está llorando, don Beto? No estoy llorando, Jacinto. Lo que pasa es que me entró una basurita en los ojos y parece que estoy llorando, pero no es cierto. Pero tú sí estás llorando, Jacinto. No, don Beto,
Lo que pasa es que a mí también me entraron basuritas en los ojos. Solidaridad. Unidos para progresar. Esto no eran los típicos anuncios fríos y burocráticos del gobierno. Eran unas mini telenovelas que duraban 30 o 60 segundos. Historias muy emotivas, filmadas con calidad de cine, con personajes entrañables como el abuelito, la niña, el campesino, la música que te llegaba directo al corazón y siempre, siempre un final feliz gracias a la intervención casi mágica de Solidaridad. Te hacían sentir parte de algo, de un México que avanzaba y claro, la repetición sistemática, machacona, hasta el hartazgo en el horario estelar de Televisa, que era un gran aliado estratégico. Hizo que estas historias y las frases se volvieran parte del imaginario colectivo. Todavía las seguimos usando, a veces en broma, a veces en serio. Ahora, ¿qué me dices de la canción? Solidaridad. Admítelo. Seguro te la sabes o al menos la has escuchado. ¿Viste todos los artistas que había? Salinas hizo algo impensable. Juntó a todos los artistas más populares y queridos de la época. Lucero, Mijares, Alejandra Guzmán, Daniela Romo, hasta Chabelo. Creo que andaba ahí cantando. Todos juntos, sonrientes, cantando una canción sobre unidad, sobre trabajo, sobre progreso. ¿Cuánto se gastaron? Analicemos esto más de cerca en Guerra de Mensajes, porque es una transferencia de popularidad y credibilidad brutal. Usas el cariño, la confianza que la gente le tiene a sus artistas favoritos para vender tu programa de gobierno. Haces que apoyar a Solidaridad se sienta casi como apoyar a tu cantante favorito. Desarmas las defensas críticas de la gente a través de la emoción. Y otra cosa, la repetición incansable en la radio, en la televisión, eso fue lo que terminaron de dar el golpe para la mente de las personas. La canción se convirtió en un himno no oficial del sexenio. La popularidad de Salinas, que empezó por los suelos, ¡pum!, se disparó por encima de lo que tú quieras. Y sobre todo, neutralizó durante un buen tiempo las críticas sobre la legitimidad de su elección. Y aquí es donde llega 1994. El año en que el Mago de Oz reveló que detrás de la cortina en realidad no había tanta magia. La guerra de los mensajes de Salinas, tan cuidadosamente construida, que había ejecutado brillantemente, ¡pum!, implosionó primero hacia adentro. La realidad terca y brutal se abrió paso a codazos. Y justo el día que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio, su obra cumbre, el símbolo de su primer mundo, estalla el levantamiento zapatista. El mensaje del subcomandante Marcos, con su pasamontañas, con su pipa y su prosa irónica, fue un misil directo, fue una bofetada a la narrativa oficial. Tu primer mundo, presidente, es una mentira construida sobre nuestro olvido. Aquí, en el México profundo, seguimos en la miseria, sin rostro, sin voz. Aquí también existimos, presidente. Eso era la voz de aquellos a los que Solidaridad supuestamente les había llegado, gritando que el mensaje era hueco, que las migajas no eran suficientes, que la narrativa cuidadosamente tejida de un México unido, moderno y en progreso se fracturó violentamente. El mundo entonces volteó a ver y no le gustó nada lo que vio. Y después vino otro segundo golpe, en marzo.
fue la violencia en el corazón del poder. Pues pasó el asesinato a quemarropa de Luis Donaldo Colosio, un candidato presidencial, su delfín, el hombre que representaba la continuidad de su proyecto. Más allá de la tragedia humana y el shock nacional, el mensaje que resonó fue devastador para la imagen del control de Salinas que proyectaba. El sistema político mexicano estaba podrido por dentro. La violencia no solo era cosa de guerrillas lejanas, había llegado al corazón del mismísimo poder. La promesa implícita de estabilidad y paz social se hizo añicos. Las teorías de conspiración apuntaron a todos lados, incluyendo al propio círculo salinista. Y después todavía llega otro golpe final. En diciembre, cuando el espejismo se desvanece por completo. Salinas ya no era presidente, porque esto ya fue con Ernesto Zedillo en la presidencia. Pero, pues estaba la sombra de Salinas omnipresente y las finanzas del país colgado de alfileres. Entonces estalla el error de diciembre. Una crisis económica brutal, una fuga de capitales por todos lados, una devaluación que pulverizó el valor del peso y los ahorros de millones de mexicanos. El mensaje final fue el más doloroso y el más contundente. La prosperidad era una burbuja financiera nada más. Solo era un espejismo insostenible, basado en una deuda y un capital que solamente especulaba. La narrativa del primer mundo se reveló no solo como una ilusión, sino como una mentira cruel. Y en menos de un año, el arquitecto del mensaje pasó de ser considerado casi un genio, de ser el héroe modernizador, a ser un villano perfecto, el culpable de todas las desgracias nacionales. La misma sociedad que había cantado solidaridad con tanto fervor, ahora lo repudiaba con la misma intensidad. El chupacabras, las teorías sobre su participación en el asesinato de Colosio, la percepción de una corrupción galopante, la caída fue total y muy ruidosa. Él se tuvo que autoexiliar para escapar de la furia popular. Su mensaje tan poderoso se había vuelto tóxico. La historia de Carlos Salinas de Gortari es una lección fundamental y seamos sinceros, es incómoda en nuestra guerra de mensajes, porque nos enseña varias cosas importantes. Primero, nos demuestra el poder inmenso de una narrativa bien construida, bien orquestada y dirigida a una audiencia específica. Solidaridad, con sus comerciales tipo telenovela, su canción pegadiza y sus mensajes directos al corazón de los olvidados, fue una campaña brillante para conectar emocionalmente, para construir una base de poder y ganar legitimidad. Salinas entendió a su público como pocos y les dio un mensaje que querían escuchar. Pero segundo, y esta es la advertencia brutal que nunca debemos olvidar, nos enseña que ningún mensaje, por genial repetido y emocionalmente resonante que sea, puede sostenerse indefinidamente si la realidad lo contradice de una forma tan evidente y dolorosa. El levantamiento zapatista no fue solo un evento militar, fue la realidad gritándole en la cara a la propaganda. La crisis económica no fue solo un número, fue el bolsillo vacío de millones de personas. Fue la brecha entre el mensaje de progreso para todos y la desigualdad persistente entre la promesa de estabilidad y la violencia que estaba desatada. Se hizo insostenible. Y tercero, nos recuerda que la credibilidad es como el cristal. Cuesta años construirla, pero un solo año de realidad brutal, de promesas rotas, puede hacerla añicos. Salinas fue un maestro ilusionista de la comunicación política. Creó un espejismo que muchos quisieron creer. Una narrativa de éxito
que sedujo dentro y afuera de México. Y como todos los grandes ilusionistas, su truco funcionó espectacularmente. Hasta que la realidad, terca, como siempre, encendió las luces del teatro y la reacción del público fue implacable. ¿A poco no?